نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum, bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva edición del programa Consultas Islámicas. Hoy es lunes 25 de enero del 2016, lo que corresponde al mes islámico de Rabi al-Thani, el 14 de 1437. Y como siempre tengo a mi derecha al hermano Mohammed Said. Hola, buenas tardes, Mohammed Said. Assalamu alaikum. Y al hermano Tawfiq Shadadi. Hola, buenas tardes, Tawfiq. Y les recuerdo a la audiencia que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de un número de teléfono para plantear sus preguntas. De eso va el programa, plantear preguntas y cuestiones sobre el Islam y la jurisprudencia islámica. Pueden contactar con nosotros al número 911730251, al 91173, el teléfono que ven aparecer ahora en pantalla, 911730251. También tenemos disponible para vosotros, para ustedes, un email, consultas@cordobainternacional.com. Y no se olviden de que estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y todo hoy para contestar a vuestras preguntas y cuestiones sobre Islam y jurisprudencia islámica. El tema que nos ocupa hoy es la noticia con la que hemos despertado quizás todo el mundo esta mañana, ese terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter que ha azotado el sur de España y el norte de Marruecos. Desde el canal, desde este programa, mostramos nuestras condolencias a todos los afectados y a todas las afectadas. Y la pregunta que nos planteamos quizás como musulmanes es ¿cómo debemos reaccionar ante este tipo de fenómenos? Pregunta que le planteo a Mohammed Said Alilesh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Maulana Rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Primero me sumo a tus palabras de dar nuestro ánimo a los hermanos y hermanas y a toda la población de la zona afectada. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no sea nada que se sobrepongan a este susto y que muy pronto se recupere la normalidad en las zonas afectadas y inshallah ta'ala las personas que se han visto afectadas tanto psicológicamente o físicamente o a nivel material, ¿no? Que sus casas se hayan afectado, pues pronto inshallah ta'ala que se recuperen y pronto estén bien. Segundo, como musulmanes creyentes, ¿no? Creemos en el destino, en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo cuanto ocurre en este mundo es voluntad divina. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana, todos los detalles de nuestra vida a nivel personal, a nivel comunitario, no salen del marco de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, debemos de someternos a esa voluntad, aceptar el decreto divino, aceptar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y refugiarnos en Él, porque es nuestra salida, Él es nuestro refugio, Él es nuestro salvador en los casos de las desgracias, en el caso de las pruebas, en el caso de las enfermedades, en el caso de las catástrofes y en lo bueno y en lo malo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía en un hadith: "Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Kulluhu lahu khair, in asabahu khairun hamidallah wa shakara wa in asabahu sharrun hamidallah wa sabara." El asunto del creyente está envuelto en el bien, ¿no? Está marcado por el bien. Si le pasa algo bueno, lo agradece, lo disfruta y lo agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si le pasa algo malo, tiene paciencia, lo aguanta y también se refugia en Allah subhanahu wa ta'ala. No tenemos que caer en esas lecturas un poco dramáticas y relacionar siempre ese tipo de sucesos y ese tipo de acontecimientos con la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, con el castigo, con la maldición. Estamos pintando una imagen, ¿no? muy negativa, ¿no? Sobre el concepto divino. En vez de hablar de rahma, en vez de hablar de misericordia, en vez de hablar de la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, siempre estamos haciendo mención al castigo, aterrorizando a la gente y dando una imagen totalmente negativa del asunto de la religión, que Allah subhanahu wa ta'ala solo castiga, Allah subhanahu wa ta'ala solo manda catástrofes para castigar a la gente, Allah subhanahu wa ta'ala, y nadie sabe lo que engloba esa voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie puede decir con ciencia cierta de que
esto ha ocurrido porque es un castigo. Nadie puede hablar en nombre de Allah, nadie puede confirmar algo que todos desconocemos, algo que pertenece al mundo de lo oculto, de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos hacer reflexión, podemos optar, ¿no?, por contarlo como una opción más, ¿no? Puede que sea un castigo, puede que sea una llamada de atención, puede que sea una llamada a la reflexión, al arrepentimiento, puede que sea también una llamada a que recapacitemos sobre nuestro uso al medio ambiente, a los recursos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, pero en ningún momento tenemos que ser dioses y decretar la voluntad de Allah y decir esto es porque nosotros estamos haciendo esto y esto no. Puede ser una catástrofe natural, puede ser lo que sea, pero nadie puede hablar en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos refugiamos en Dios, pedimos a Allah, pedimos misericordia para los afectados, pedimos paz y serenidad, pero también hacemos autocrítica, nos arrepentimos, pero en ningún momento decretar en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermano Taufik, me gustaría saber si en el Islam hay algún tipo de súplica o dua que se pueda realizar en estos momentos. Algo en concreto, así relacionado con el tema de esta mañana de los terremotos, no nos consta en la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, como un fenómeno natural, entra todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en este mundo. Nos consta súplicas cuando hay viento, lluvia, relámpagos. De ahí nuestros sabios han deducido a la conclusión, a una conclusión final. Cuando hay un fenómeno de estos fenómenos, hay que refugiarse a Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que todo es predestinado y decretado por Allah subhanahu wa ta'ala, y dentro de esta predestinación divina o este decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala está toda la rahma y la misericordia y la plena justicia de nuestro Creador Allah subhanahu wa ta'ala. Están todas bienvenidas las explicaciones científicas, pero siempre dentro de este marco, lo que marcó el hermano Muhammad Said. Como profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó un trato muy, digamos, equilibrado y armonioso con estos fenómenos de la naturaleza, que Allah ha creado, por supuesto, sin caer en el concepto occidental de la naturaleza. Ya sabemos de aquel renacimiento europeo a partir del siglo XVI, se separó entre el Dios y crear otro Dios que es la naturaleza. La naturaleza ha dado, la naturaleza ha hecho. Como musulmanes, pues hacemos este matiz. La naturaleza misma es obra maestra de Allah subhanahu wa ta'ala. El Imam Nawawi me viene a la mente, por ejemplo, en su famoso y célebre clásico libro Kitab al-Adkar, el libro de las súplicas y de las ad'iyah y plegarias, pues al tratar este tema de zelazil, el tema de seísmos y terremotos, dentro de este marco de todos los fenómenos de la naturaleza, pues hay que refugiarse y pues cualquier dua, empezando por las súplicas que hacemos, lo que llaman nuestros sabios adkar as-sabah wal masa, las súplicas que hacemos por las mañanas y por las tardes. Pues hay varias. Una de ellas es pedir refugio de Allah subhanahu wa ta'ala y pedir protección de Allah subhanahu wa ta'ala en todo. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi badani, fi ahli, fi mali, fi an yamini. Te pido a Allah el perdón y la protección en mí mismo, en mi familia, a mi derecha, a mi izquierda. Y este dua, alhamdulillah, abarca todo. Pedimos el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala en estos momentos y además la protección para nuestros bienes, para nuestra integridad física, para nuestra salud. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero un dua específico, como ahora corre por las redes sociales, dua uz-zalazil, pues no nos consta así. Y atribuirle al profeta sallallahu alaihi wasallam es un poco atrevido. Pero un dua así genérico de todos estos que he mencionado, dentro de esta filosofía islámica, que el profeta, pues al iniciar el mes, pues hablaba y nos ha recomendado un dua, pues como se hablaba con la luna. Oh Allah, te pido pues el inicio de este mes, su bondad, y me refugio en ti de su maldad, y pido que este mes o esta luna sea un inicio de paz, de bondad. Y también cuando hay un viento, pedía el bien de este viento y todo lo que puede llevar, y se refugiaba a Allah subhanahu del mal de este viento, el mal que puede llevar. Y de estos hacemos una lectura de todos estos textos y deducimos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala con toda la sinceridad y el arrepentimiento, pues esto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja y que proteja a toda la humanidad, por supuesto.
Este tipo de fenómenos, y me quedo contigo, Tawfiq, siempre se ha relacionado con lo que se conoce como el fin del mundo. Nuestro hermano Hamid nos planteaba la pregunta de por qué siempre se han interpretado determinados fenómenos, algunos de carácter natural y otros como, por ejemplo, la aparición de un falso Mahdi, como el preludio del fin del mundo. Esto es una cultura, me atrevo a decir, existe en todas las culturas y civilizaciones, es un tema que ya preocupa a todo el mundo. Desde nuestra amada y querida región islámica sabemos que este mundo ha tenido un inicio y tendrá un final. Y de ahí tenemos todo un apartado, se llaman los señales de la hora, de la última hora, un día del juicio final, los menores y los mayores. Segundo, un punto más importante, forma parte de nuestro imán y de nuestra fe, de nuestras creencias. Uno de estos pilares es creer en el día del juicio final. Y, por supuesto, siempre con una mentalidad positiva. Quizás el extremo de estas lecturas saldrá las profecías de Nostradamus, o luego pues señales de esto y el otro, con ciertas lecturas un poco pesimistas. Fatalista. Y la verdad, el Corán y la Sunna nos han indicado que sí habrá un fin del mundo, pero siempre para tener algo de prepararnos. Me consta en el Bukhari o Muslim, uno de los nobles compañeros preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cuándo será el día del juicio final? ¿Cuándo será? Quería la fecha exacta del día de la última hora. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha visto que esta pregunta era legítima. No le ha dicho, no, puedes preguntar. No, al contrario, le ha dicho, "Mahda a'datta laha", ¿qué te has preparado para este día o para...? El noble compañero contestó con toda la franqueza, con toda la belleza, la verdad no me he preparado nada, solamente el amor de Allah y su mensajero. Y ahí le contestó el profeta sallallahu alaihi wasallam mucho mejor todavía que una pregunta que ha hecho alegrar a todos los nobles compañeros, como contaba el narrador del hadith Anas ibn Malik. Dijo, pues estarás con la gente que amas, estarás con el mensajero, estarás con los mensajeros. Anas decía que esta pregunta, porque los sahaba, los nobles compañeros, por respeto al profeta, no se atrevían a preguntarle todas las preguntas, sino pues... Y cuando este sahabi preguntaron esta pregunta, era como el portavoz de todos ellos. Y mucho más se alegraron cuando han escuchado la respuesta. Estarás con la gente que amas. Y este sahabi, ¿quién amaba? Amaba al profeta Muhammad, la paz sea con él. De esto la pregunta a todos estos fenómenos, la lectura del fin del mundo, del día del juicio final, es que todos y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hemos preparado de buenas obras para este día? Tú, Mohammed Said, hablabas de fatalismo. Cuando se llega a interpretar, ¿no?, estos fenómenos como sí, el fin del mundo. Es uno de los extremos, ¿no?, a la hora de tratar con estos fenómenos que, como bien he mencionado anteriormente, que pertenecen a un apartado divino, ¿no? Pertenece a la voluntad divina de Allah subhanahu wa ta'ala, el irada al-ilahiyya. Nadie puede determinar hoy en día el motivo, ¿no?, y los porqués y la sabiduría que conlleva un decreto divino. ¿Por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? A ciencia cierta. Podemos hacer una lectura personal. Cuando nos pase algo, una prueba, una desgracia, una enfermedad, a nivel personal podemos acusarnos a nosotros mismos de no haber cumplido, de no haber estado en el camino recto, de no haber respetado las órdenes de Allah y la voluntad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de no haber sido buenas personas y buenos musulmanes. Podemos hacer esa lectura a nivel personal, pero emitir juicios de valor respecto a las demás personas sin saber su realidad, ¿no? Está de moda, ¿no?, tachar a las personas a la hora de que sufran alguna desgracia. Pues un conocido pues sufre una enfermedad, un accidente, pues Allah le ha castigado. Porque es que, claro, como practica la usura, porque hace esto, porque no reza. ¿Y quién te lo ha dicho? Y es muy fácil entrar en este tipo de Sí, hacer interpretación. juicios de valor cuando se trata de los demás. Puedes hacer lo mismo contigo mismo porque tú sabes lo que haces mal. Y decir, pues Allah subhanahu wa ta'ala me ha puesto esta prueba porque es que no rezo, porque no cumplo, porque no soy respetuoso con mis padres. Pero ¿qué sabrás de la vida de los demás? ¿Y quién te ha dicho que esa prueba que Allah le ha puesto? Y los sahaba que han muerto sufriendo grandes enfermedades. Allah subhanahu wa ta'ala les ha castigado. Los profetas, que son los más que han sufrido en esta vida. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya.
Los que más han sufrido en esta vida y han sufrido pruebas, han sufrido opresión, humillación, hostilidad, ¿no? Penurias, dificultades, hambrunas, son los propios profetas, los elegidos por Allah. Nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pegaron, le insultaron, le escupieron, le expulsaron de su ciudad, pasó hambre, pasó penuria, pasó dificultades, estuvo asediado, etc. ¿Qué vamos a decir? El mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a pensar que Allah subhanahu wa ta'ala le está castigando y Allah le reveló ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala no te ha abandonado ni te ha odiado, no es una prueba y es, digamos, el precio que hay que pagar por estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. A veces tenemos que pasar por esas pruebas, pero no siempre es la fatalidad, es la desgracia, es el castigo, es la ira. Estamos presentando a Allah subhanahu wa ta'ala como una parte, digamos, que le encanta hacer sufrir a la gente. Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en el Sagrado Corán: "Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum". ¿Qué hace Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué le aporta a Allah subhanahu wa ta'ala vuestro castigo, vuestro sufrimiento? ¿En qué se va a beneficiar Allah subhanahu wa ta'ala cuando ve a sus siervos que Él ha creado para que se beneficien y para que logren la felicidad aquí y la felicidad eterna en la otra vida? ¿En qué le beneficia? In shakartum wa amantum, cuando sois agradecidos y cuando sois creyentes. Si no, son pruebas a veces para llamarnos la atención, pero también forman parte de la naturaleza de esta vida, de la esencia de la vida cotidiana. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Esta vida es una vida de lucha constante, de sufrimiento, de adversidades, de pruebas, de alegrías, de contrastes, ¿no? De dualidad, de zawjía, incluso en el aspecto de la alegría y de la tristeza. Todo no es todo de color rosa, ni tampoco es todo sufrimiento, es un equilibrio, y en ese equilibrio estamos buscando la perfección humana, inshallah ta'ala, para llegar a ese estado perfecto en el más allá, cuando complazcamos a Allah a través de seguir sus mandamientos. Nunca caer en ese gravísimo error de hablar en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre todo en temas tan sensibles como que es el decreto y la voluntad divina, como aquel en el hadith famoso que le decía a uno: Allah subhanahu wa ta'ala no te va a perdonar. Y Allah subhanahu wa ta'ala juró y perjuró que le iba a perdonar. ¿Y quién eres tú para hablar en el nombre? Atata'alla ala Allah. Te pones en el lugar del Dios para decretar el perdón a este y decretar el castigo y la ira a los otros. Son fenómenos naturales, pero esa naturaleza es obra de Allah, responde a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿por qué en ese lugar y por qué cuando ocurre una desgracia sufren los que obran bien y los que obran mal? Y si es castigo para los que obran mal, ¿qué culpa tienen los que no han hecho nada? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los menores, etcétera? Si tenemos se lo vamos a enfocar desde esa perspectiva fatalista, nos vamos a encerrar a nosotros mismos y vamos a ser muy, muy negativos en ese sentido. Pero si abrimos un poquito nuestra mente y también nuestro corazón para reflexionar, efectivamente puede que sea un castigo. Puede que sea una llamada de atención, pero también puede ser una rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a la hora de volver, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ¿Por qué? Se ha manifestado la corrupción en la tierra y en el mar por las malas obras de la gente, para que ellos saboreen, ¿no? Y las consecuencias de sus malas obras, para que regresen a Allah subhanahu wa ta'ala. Al final, el motivo es una misericordia, es una rahma. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ مَا كَسَبُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Digamos, visto las consecuencias de sus malas obras, pero el resultado final es reflexionar, arrepentirse y volver a Allah subhanahu wa ta'ala. En ello está la misericordia. Es algo muy complejo que no debemos tratar con esa superficialidad marcada por la ignorancia. Vale, gracias Mohamed Said. Y ahora pasamos a una pregunta totalmente diferente y va sobre el tema mascotas. Habib Abu, nuestro hermano, dice: estoy pensando en comprarme una mascota. Se trata de un tipo de pájaro, pero me han dicho que está prohibido, a menos que, aunque lo tengas bien cuidado. Hermano Taufik,
¿Qué opinión merece esto? Pues una vez más aprovechamos esta pregunta para aconsejar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, lo acaba de mencionar Mohammed Said, hablar en nombre de Dios o de Allah subhanahu wa ta'ala. Gracias a Dios no tenemos portavoces de la divinidad y mucho menos con respeto a los hermanos cristianos y cleros. Pues si los hermanos le han dicho que está prohibido, yo creo que el haram, el apartado, esto solo pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Al contrario, hemos dejado más de una vez clarísimo el famoso hadith del hermano de Anas. Era tan pequeñito y el profeta sallallahu alaihi wasallam le saludaba cada día. Aba Umair, ماذا فعل النغير? Nughair se refiere a un tipo de ave, un pajarito pequeñito que tenía este noble compañero, aun con esta edad tan, digamos, no sé cuántos años tenía, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le saludaba teniendo este pájaro en la mano, y el profeta sallallahu alaihi wasallam de esta manera tan cariñosa. Uno de estos días, haciendo el profeta lo mismo, vino y preguntó lo mismo, y aquel pájaro ya se había muerto. De ahí nuestros sabios solamente desde este hadith han sacado más de 70 lecciones sobre el buen trato de los animales, de los pájaros, de los aves. La única condición que pone el Islam o nuestros sabios a la hora de la lectura o la dirección de los veredictos es el mejor trato a estos animales. Entonces, nuestro hermano Habib puede mantener a la mascota en casa porque dice él que la cuida bien, además. Esta es la única condición que pone la Sharia o la ley islámica, inshallah. Mohammed Said, nuestra hermana Tumi Solo, no sé si es una hermana o un hermano, vamos a dejarlo en Tumi Solo, nos preguntaba acerca de la veracidad de un hadith. Dice, el sagrado profeta dijo, cuando se sale de casa, si uno recita Ayat al-Kursi, Alá le enviará a 70.000 ángeles a hacer el istighfar, el pedir perdón por él, hasta que regrese a su casa. Dicen los sabios del hadith, los que manejan la autenticidad, ¿no? Los especialistas en las ciencias del hadith, ilm rijal, ¿no? La ciencia de los narradores del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especialistas en la autenticidad de las cadenas de transmisión y también de matn al hadith, lo que es el texto profético. A la hora de tratar con el hadith al-da'if ponen unos rasgos, unas características que son típicas para determinar que un hadith es falso sin indagar antes de este hadith, sin buscar yo en los libros de Rijal y en los libros de Sahih al-Da'if, simplemente por su texto, una característica en su texto te va a decir que es da'if, aunque efectivamente lo es según la categoría mencionada por nuestros sabios. Cuando un hadith menciona una recompensa grandísima, descomunal, fuera de lo normal, ligada con una obra tan pequeña, es un hadith da'if. Si dices Allah te enviará 50.000 no sé qué y te caerán 50.000 no sé cuántos y entrarás a 70.000 no sé cuántos, es falso. Porque no tiene nur an-nubuwa, no tiene la luz de la palabra profética. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía un lenguaje elocuente, utiya jawami al-kalim. Mencionaba mucha sabiduría en pocas palabras y decía la verdad y decía algo muy lógico, muy cercano y muy espiritual que llegaba directamente. Este hadith está catalogado, está considerado hadith da'if por nuestros sabios especialistas en el hadith, pero una de las características es lo que he mencionado. Hay muchos hadithes que nada más escucharlos sin buscar en los libros, nada más escucharlos, te dan a entender de que no puede ser palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su estilo no es profético, su estilo no es elocuente o el contenido se aleja un poco de, digamos, la rutina profética a la hora de mencionar dichos. Vale. Hermano Tawfik, nuestra hermana Sandra Fernández dice, mi marido se ha ido a hacer da'wa 40 días a varias mezquitas y me pregunta es, si no se pone en contacto conmigo y con su hija, ¿eso es normal? Pues no es normal. Claro que no es normal. El matrimonio es algo solemne, como Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho, y de este pacto tan sagrado y solemne, pues lleva derechos y deberes. Y uno de estos deberes, ya sabemos que la carga o la responsabilidad económica, por citar algo, pues el marido en este caso es el responsable. Si uno se va
y deja a su familia, no solamente 40 días ya hemos pasado ciertos límites. Yo creo que aquí pues, el marido pues, debe recapacitar, debe ponerse en contacto lo más rápido posible con su familia, y 40 días yo creo que es bastante. Hay que abrir un diálogo y no sé, pero hay que entenderlo y aconsejar a nuestros hermanos que están haciendo este tipo de da'wah. El da'wah es un trabajo noble, trabajo de los profetas y mensajeros, pero también hay otros trabajos nobles, y lo más noble de ellos es los derechos de tu propia familia. Antes de dar da'wah a los demás, pues haz da'wah en tu propia casa, y lo mejor es pues llevar tus responsabilidades. Estar fuera de casa por 40 días y tu familia no sabe tu paradero, y aparte las responsabilidades, los hijos, las enfermedades, lo que puede pasar. Aquí, pues, esto no es la mejor manera de hacer da'wah, sino podemos incluso dañar digamos, el concepto noble de da'wah. Yo creo que el marido debe recapacitar, y con el diálogo, inshallah, hay que cada uno, pues como el profeta Muhammad nos ha enseñado, hay que hay que cumplir con el derecho de cada uno y de cada cosa. Esto es el mejor musulmán. Mohamed Said, ahora paso contigo. Nuestra hermana Samra Mohammed dice, ¿cómo se hace la ducha para que Dios nos conceda perdona, no hablo de ducha. Dua. Será. Dice, ¿cómo se hace el dua para que Dios nos conceda algo a cambio de hacer el ayuno? No entiendo la pregunta realmente, pero... Al parecer quieren hacer el ayuno, suplicar, hacer dua, y la pregunta es... Para pedir algo en concreto. Sí, para pedir algo en concreto. No hay ningún dua que está ligado con el ayuno para conseguir algo, sino el ayuno en sí es una práctica muy noble, muy aconsejada, y el dua en el estado del ayuno, sobre todo a la hora de romper el ayuno, es uno de los momentos de al-istijaba, de respuesta cierta. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala responde las súplicas del ayunante en el momento de romper el ayuno. Ahí puede pedir lo que ella quiera. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varios hadices auténticos, y Allah subhanahu wa ta'ala en las aleas del siyam, cuando nos hablaba de los preceptos del siyam, ahí viene la alea mencionada: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si preguntan mis siervos sobre mí, diles que estoy cerca. Ni siquiera dice diles, dice estoy cerca de ellos que respondan pues a mi llamado. Y quien ve las aleas del Siyam y ve esa alea en el medio, dice que está un poco fuera de contexto, porque el conjunto de las aleas, el párrafo habla de los preceptos del ayuno, y entre medias hay una alea del dua. Eso nos lo explica el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos dice que el ayunante a la hora de romper el ayuno tiene una respuesta que Allah subhanahu wa ta'ala responde ciertamente. El ayunante en el momento de romper el ayuno tiene una súplica que ciertamente será respondida por Allah subhanahu wa ta'ala. Y muchos nos olvidamos de estos momentos y descuidamos esos momentos, la importancia del dua en el estado de ayuno, porque el estado de ayuno nos aporta una devoción, nos aporta una cercanía a Allah, nos aporta una debilidad que nos hace sentir nuestra necesidad a la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, pedimos con mucha devoción, con mucha espiritualidad, y el estado de haber complacido a Allah a través de la renuncia a unos placeres, hemos abandonado nuestra comida, nuestra bebida voluntariamente para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, es momento de recompensa, es momento de respuesta. Pero también hay que entender que el dua es algo también que pertenece a ese apartado de lo oculto, de al-ghaibiyat, y Allah subhanahu wa ta'ala nos responde en aquello que hay beneficio para nosotros. Y tampoco tenemos que apresurarnos, tener el isti'jal. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah responderá a vuestras súplicas, mientras tanto no seáis apresurados. Le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qué significa isti'jal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dice uno, he pedido y he pedido, pero todavía no se me ha respondido. Allah subhanahu wa ta'ala no nos responde todas las súplicas acorde a lo que pedimos, porque no sabemos si en ello está el bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que para el que hace el dua tiene 3 recompensas.
La respuesta a su dua, hacerlo realidad, pedir algo y que Allah te haga realidad lo que has pedido. La segunda es que Allah te proteja de un mal igual a lo que has pedido, sin que tú lo sepas. O la tercera, que es la mejor, que Allah subhanahu wa ta'ala te aguarde en el día del juicio final una recompensa según el valor de lo que has pedido. Muchos de nosotros a la hora de ver nuestras obras veremos una cantidad de hasanat que no hemos hecho y al preguntar por ella se nos dirá que esas hasanat son a cambio de unos dua que no han sido respondidos. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith que muchos de nosotros desearíamos si nunca Allah subhanahu wa ta'ala nos hubiese contestado a las recompensas, a los dua para tener esa recompensa. Que la hermana tenga confianza en Allah. El estado de ayuno es muy propicio a que Allah subhanahu wa ta'ala responda a su súplica, pero Allah sabe lo mejor para ella. Igual está pidiendo algo que no es bueno para ella y Allah subhanahu wa ta'ala la responderá en el momento oportuno con lo que es mejor para ella. Con esto, en ocasiones el casarse, el mantener una familia implica de ingresos. Nuestra hermana Mariam preguntaba, ¿un hombre que sea buen musulmán pero que sea pobre y que no pueda mantener una familia, ¿debe casarse o no? La respuesta, después de la pausa publicitaria. Hasta ahora. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo, hermanos y hermanas. Vamos con la pregunta con la que nos habíamos ido a la pausa publicitaria y que nos plantea nuestra hermana Mariam. Taufik, un hermano que dice, un hombre que sea buen musulmán, pero que sea pobre y no pueda mantener ni a su esposa ni a sus futuros hijos, ¿puede casarse? ¿Y cómo sabremos que va a estar pobre el resto de su vida? Yo creo que esto es un juicio un poco bastante atrevido. El matrimonio es una institución bastante importante, sagrada, y se basa sobre unos pilares muy importantes. No es una empresa económica, tratarla así de una manera muy superficial, algo económico. Se basa sobre lo que ya he dicho, muy bien, y me ha gustado, buen musulmán, sobre los valores. Eso es lo más importante. Lo económico se tiene en cuenta, por supuesto. El Islam es realista para entendernos. Pero lo más importante, en varios hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam pues ponía énfasis en esta parte moral, ética, valores de los dos, del marido y de la mujer. Hay varios hadith. Si te viene digamos, un musulmán con valores, con confianza, con dignidad, el profeta nos ondera, pues hay que casarle, si no, pues habrá un castigo y habrá, no sé lo que habrá. Y por otro lado, el profeta cuando recomendaba la mejor mujer o esposa, es la mejor que tenía valores. Digamos, si hacemos un ranking, los valores son lo más importante. Junto también con las cosas económicas, bellezas. No es que el Islam rechaza lo demás, no, al contrario. Lo importante los valores y, por supuesto, viene la belleza, viene lo económico, viene el estatus social y todo esto. Hay hermanos que hacen la lectura de este famoso hadith, la mujer lidínea por su religiosidad o por sus valores, como si el profeta, los demás factores o características no son aceptables, no, al contrario. Y de ahí nos consta en la práctica de los nobles compañeros durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta casó a nobles compañeros con lo que ni siquiera lo podemos imaginar. La pobreza y la situación económica era obvia en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en ciertos compañeros y en otros también tenían un buen, digamos, bienestar económico. Uno se casó con un anillo de hierro, que ya a nivel económico casi... Otro se casó con solamente, ni siquiera tenía este anillo de hierro, solamente tenía pues algo tan importante que memorizaba ciertas horas y capítulos del Corán. El profeta le ha dicho, te voy a casar con la condición cuál es que le enseñarás estas horas o estos capítulos. Pero esto, la base más importante, ¿cuál es? La primera condición del matrimonio islam es ijab wa qabul, es este mutuo acuerdo, mutua aceptación, este amor entre ambos, entre la pareja. Con esto ya los dos se van a poner mano a mano, colaborando para trabajar, para, digamos, todo matrimonio al inicio quizás pasa por dificultades, pero alhamdulillah, después ya, como dice Allah en la aliyah, si son pobres o no tienen de lo económico, Allah los va a abrir pues, de su sustento y los va a dar abundancia y bendición. Teniendo plena fe en
a Allah subhanahu wa ta'ala y haciendo todos los medios que están a nuestros alcances, pues vamos a prosperar y Allah subhanahu wa ta'ala nos va a ayudar con el dua y con todo, inshallah. Entonces el tema económico no debería ser un impedimento. No es un impedimento, pero hay que tenerla en cuestión, no es de los dos extremos, no es una condición sine qua non por si hay o no hay, al contrario, porque hemos visto ejemplos de los sahaba hasta hoy mismo. Conocemos familias que se han casado y al principio no tenían nada, pero alhamdulillah, con el trabajo, con la lucha diaria, pues han prosperado y la situación económica ha cambiado. O también lo contrario, había familias, desde el primer día eran súper ricos y vino la crisis y vino unos problemas y por ponerlo como condición a nivel jurídico de la palabra, no, podían casarse si hay las demás condiciones, desde la mutua aceptación hasta lo que nuestros sabios han puesto, pero sobre todo que hay este amor entre la pareja. Con el amor podemos pasar dificultades y podemos con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermano Mohammed Said, la hermana Mariam nos pregunta también que en el Ramadán del 2005 su madre estuvo embarazada, por lo tanto no pudo ayunar. Lo que hizo fue pagar lo que es el etam, lo conocido como el etam, el dar a comer a los pobres, si no me equivoco. Pero ahora ha oído hablar de que tiene que recuperar esos días que no ayunó. Respecto a esta cuestión hay divergencia de opiniones, por supuesto, y aquí mismo lo hemos mencionado, sobre todo en la época de Ramadán, cuando son muy habituales este tipo de consultas, pero también desde mi parte, aunque sé que el hermano Tawfiq discrepa conmigo en esta cuestión, o al menos defiende la otra opinión, la opinión del Jumhur en este sentido. Ella tiene permiso para romper el ayuno porque se considera una excusa de peso y una razón de peso el hecho de estar embarazada y para no poner en riesgo su vida ni la vida del feto, y tiene permiso para romper el ayuno. Lo único que una vez que da a luz y se recupera y no tiene la necesidad, digamos, en la lactancia y es compatible el ayuno para su estado, debe de recuperar esa deuda y no es de las que pagan la fidia. La fidia la pagan aquellas personas que no pueden recuperar el ayuno por motivo de enfermedades crónicas, impedimentos que son crónicos, no son temporales, ocasionales, ¿no? Una persona que está enferma y tiene una patología crónica siempre va a recurrir a la fidia porque no puede ayunar más tarde, pero una persona que tiene una enfermedad transitoria, y se hace analogía con el tema de la enfermedad temporal, porque es una excusa temporal, está embarazada, una vez que da a luz ya se recupera y puede volver a su estado natural, normal, y recuperar ese ayuno. Pero también se contempla la opinión de pagar la fidia, y esa opinión también es opción defendida por grandes de los sahaba radhiyallahu anhum, pero la opinión del Jumhur, y la que defiendo yo personalmente, porque el ayuno es algo es un pilar y con ello hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Y no hay que arriesgar, sino recurrir a las alternativas hechas para Ashab al-Adar y pagar y no recuperarlo en el caso de que no estés en esa categoría. No se estipula el pago de la fidia para las personas que tienen un impedimento temporal o transitorio, porque una vez que se recuperan deben de ayunar. Ya que ha pagado esa fidia, inshallah ta'ala tendrá su recompensa, pero desde mi punto de vista sería oportuno que recuperase esa deuda, inshallah ta'ala, para salir de esas dudas y ser cuidadosa, ¿no? y tratar con cautela un tema tan sensible y tan importante que es el ayuno. Pero no obstante, para el hermano Tawfiq, si tengo entendido, esta mujer embarazada entraría en el grupo de los que podrían pagar, ¿no?, la fidia y no recuperar los días ayunados. Como bien ha marcado el hermano Mohammed Said, es un tema divergente entre nuestros sabios ya desde el primer día, desde la época de los nobles compañeros. El tema, digamos, científico del asunto es la analogía con la enfermedad o no, si se trata el embarazo, la lactancia como una enfermedad, y ahí nuestros sabios han tenido hasta 6 opiniones. Luego, si va a dejar de ayunar por temor a ella misma o a su feto. Y yo, como bien ha marcado Mohammed Said, estoy con la otra opinión, pues con el fidia ya es suficiente, aunque por supuesto la otra opinión tiene todos los respetos, y la hermana pues que escoja entre las dos opiniones, inshallah.
Nuestra hermana Marian también nos preguntaba, porque ha hecho 3 preguntas en una realmente. Dice que si en el momento de contraer matrimonio es obligatorio que la mujer esté presente a la hora de que se firmen los contratos o el contrato. Sí, ella debe de firmar el acta matrimonial y tiene que aprobarla y tiene que estar informada de sus detalles, ¿no? La figura del tutor, el wali aquí, o el representante, por su parte, en las situaciones que ello lo requiere, es una representación simbólica. Ella es la que tiene que aprobar ese matrimonio, aceptarlo, ser consciente de las condiciones que se pone y tiene derecho a poner sus condiciones en ese acta matrimonial. Y lo tiene que firmar y lo tiene que presenciar, aparte de los testigos que atestiguan que ese acta matrimonial goza de todos los requisitos y las condiciones y que es aprobada por ambos cónyuges y no hay ningún engaño por el medio ni nada por el estilo. Por supuesto, tiene que estar presente y tiene derecho a estar presente y estar informada de todos los detalles de ese acta matrimonial. Y en ocasiones, a la hora de hacer el vudú, porque tenemos quizás heridas en algún parte de nuestro cuerpo, pues nos planteamos cómo hacer el vudú, si hacerlo de una forma especial. ¿Qué dice la jurisprudencia islámica al respecto? Hermano Taufik, la hermana nos planteaba que tenía heridas en el pie, en uno de los pies, y qué debe hacer, ¿no?, a la hora de hacer el vudú. Sí, alhamdulillah, la manera de cómo hacer el wudu nos la ha dejado de una manera explícita y clarísima nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De ahí todos los nobles compañeros hasta hoy nos han transmitido esta manera consensuada entre nuestros, digamos, sabios y toda la umma islámica, alhamdulillah. Hay sunan y hay faraid, hay actos que son pilares, hay otros que son recomendables. En el tema de los pies, sabemos que el pie y lavar los pies es pilar, entra dentro de esta categoría de los pilares. Si por una razón, como bien ha explicado la hermana, la herida pues le impide cumplir con el wudu, con el lavado, ahí nuestros sabios, más o menos, hay casi 2 opiniones. Si no me equivoco, la escuela Shafi'i pues, pone como alternativa en no utilizar el agua, pues hay que acudir al tayammum, a la limpieza en seco, la tierra o una piedra. Sin embargo, la escuela Hanafi pone como alternativa a no poder utilizar el agua, pues el masj, pasar la mano un poco húmeda por la parte y ya está. Yo me inclino con la segunda opinión por el masj, aunque seguro el hermano Mohamed Said va a hablar. No, ahora vamos a ver qué opina el hermano Mohamed Said. Porque supongo que tú tendrás una opinión distinta. Aquí reflejamos siempre la divergencia, ¿no?, la riqueza de nuestro patrimonio jurídico y siempre con el debido respeto y siempre aceptando, ¿no? A ver si los hermanos también aprenden, digamos, esos modales en el momento de tener diferencia de opiniones, ¿no? Somos conscientes que nuestro patrimonio jurídico, como estudiosos en el tema, abarca todas estas opiniones. Me inclino por mi estudio y por el manejo de los argumentos y la argumentación de cierto grupo a tal opinión. Otro hermano que es estudioso pues también tiene presente la otra opinión, pero le convence más otra opinión y ambas tienen sus bases, sus mecanismos, sus máximas, sus historias, y esa es la riqueza de nuestra jurisprudencia. Y luego el musulmán de a pie, a la hora de recurrir a las alternativas que le da su jurisprudencia, pues se decanta por una o por otra, acorde a sus necesidades, acorde a lo que le llena espiritualmente, acorde a lo que se identifica con ella, ¿no? Yo, como él bien sabe, soy de la otra opinión, que hay que recurrir en el caso de que tengamos una herida en algún miembro, que es obligatorio en el momento de hacer la ablución. Si el lavarlo es perjudicial, hay que evitar lavarlo, pero hay que lavar las otras partes conjuntas porque forman parte de la yudraku kulluhu, la yudraku jullu. Lo que no podemos alcanzar en su totalidad no lo abandonamos en su totalidad tampoco. Si tengo una herida en el pie, la mano no tiene ninguna herida, por lo tanto tengo que seguir con la práctica de la ablución normal. Y sustituyo esa parte que no ha sido lavada con la ablución alternativa, que es la ablución seca, que es at-tayammum. Cuando se trata
de vendajes, escayolas, etcétera, se practica el mas, pero al mismo tiempo se hace el tayammum también como recompensa a la falta del lavado, no a falta del ghusl, inshallah ta'ala, y ambas opiniones son totalmente aceptables, o más de una opinión. Todas las opiniones jurídicas en esas cuestiones de ramificaciones son aceptadas y son admisibles, inshallah ta'ala. Otra cosa, así por añadir algo, muchos de los que a la hora de escucharnos hablar de estos temas tan básicos, no se recriminan, ¿no?, estas cuestiones. Bueno, la gente hoy en día está hablando de llegar a la Luna, llegar a Marte, y vosotros todavía estáis en el aspecto del wudu, de un pie herido y del tayammum, y etcétera. Si es musulmán, que sepa que a la hora de banalizar esto y ridiculizarlo, está ridiculizando las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. El que nos enseñó cómo hacer la ablución es nuestro profeta, y estas sus enseñanzas. Y a través de esas abluciones buscamos seguir los pasos de nuestro querido, que es nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a través de ese amor buscamos el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Son simbologías más allá de prácticas, y luego son prácticas básicas, son prácticas físicas muy insignificantes para algunos, pero la simbología que ello conlleva son muy profundas y son muy importantes para un creyente. Pero para aquellas personas que también dentro del marco del Islam lo critica, y si sabes de matemáticas, y sabes de astronomía, y sabes de física cuántica, pero no sabes cómo hacer la ablución y cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, de nada te sirve ese conocimiento que no te eleva, que no te educa y que no te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. En la balanza verdadera no tiene ningún peso. Pero si ese conocimiento, aparte de beneficiarte materialmente y aportar algo material, te acerca espiritualmente a Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el conocimiento que llama a ello el Islam. Y una vez que hayamos hablado del vudú, vamos a hablar de rezar, ¿no? Porque una hermana nos preguntaba sobre el rezo voluntario, si está permitido hacerlo sentado o no. El rezo voluntario se permite hacerlo sentado, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba su náfila, sobre todo el witr, cuando estaba de viaje, encima de su montura, el dabba en aquel entonces. Hoy en día cualquier medio de transporte, en el primer momento se dirigía hacia la qibla, y luego dejaba que la montura se dirigiera hacia la orientación que ella quisiese, y rezaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque para el náfila no es condición exigida el hecho de dirigirse a la qibla. Por lo tanto, si estamos en un medio de transporte y queremos rezar al náfila y no tenemos la oportunidad de rezarla de pie o erguidos con las condiciones, etcétera, se permite perfectamente hacerlo, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Y ahora que has hablado de rezar en el coche, porque tenemos otra pregunta, y esta se la voy a plantear al hermano Tofik. Rezar o realizar las oraciones obligatorias o voluntarias en el coche. Sí, añadiendo una cosita nada más a la pregunta. Está permitido rezar sentado, pero con la mitad de la recompensa, con la mitad del ajr, como bien ha mencionado nuestro amado y querido mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezar en el coche o incluso en los autocares, esto, la verdad, aprovecho aquí la ocasión, lo he visto con mis propios ojos. Ya sabemos, durante las vacaciones la gente pues se dirige a su país, y uno de los medios de transporte, los autocares, los coches y otros más. Y cuando tocan, digamos, con los rezos faraid obligatorios, me ha llamado la atención, muchísima gente reza sentada. Pues en este caso deben saber las hermanas y los hermanos que el qiyam, estar de pie en los rezos voluntarios, es fard, es un pilar. Y si no cumplimos con un pilar, debemos repetir la raka, todo el acto entero, que es un error gravísimo. Y no cabe ninguna, digamos, aquí la excusa y la justificación del viaje, no entra el viaje, porque yo también he viajado y estuve en estos medios de transporte y paramos cada par de horas, incluso por ley, no sé cuántas, 2 o 3 horas hay que parar por el propio conductor.
Y cuando paramos en estancias para descansar. En este momento, pues podemos aprovechar y cumplir con los mandatos de Allah, y lo más valioso de estos mandatos es el salat y la oración. Incluso, ¿por qué no aprovechamos del permiso como un gran regalo que nos ha brindado Allah, que es juntar los dos rezos, Dhuhr wal Asr, y de la misma manera el Maghrib o el Isha? Y con otro regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo en cuenta nuestra, digamos, comodidad, cortar los rezos de 4 actos, de 4 rakat a 2. Yo creo que en este caso no cabe la excusa de rezar sentado en los coches en lo relacionado con los rezos obligatorios. Sin embargo, si me apuras, si hay un tiempo, digamos, no queda la hora de salat, va a salir y no hay tiempo suficiente, en este caso tan urgente, pues en este caso quizás los sabios han permitido rezar sentado, porque rezar de pie y tal, pero son casos casi muy extremos. Entonces, siempre que se pueda, se debe hacer según las normas o las reglas, ¿no? Y se puede, porque si cada un par de horas nos sentamos y cuando la gente para en estos, si a gasolineras o si pues van y compran y van a la hora de compras, pues ya sabemos. Y alhamdulillah, yo creo que está al alcance a cumplir con el rezo qa'imin, de pie, y no hay que recurrir en los autocares, en los coches, a rezar los rezos obligatorios de una manera sentada, porque no entra aquí el permiso, salvo en el caso extremo, como viene mencionado. Pero Mohamed Said, añadir algo, sobre todo una mala práctica, porque se nos suele plantear esta cuestión por parte de las hermanas, incluso fuera del viaje, ¿no? En el caso del viaje, muchos dicen, pues estamos de viaje, paramos en algunos lugares y por ser mujeres pues no queremos ser vistas por hombres a la hora de rezar porque la oración tiene unas inclinaciones, etcétera. Excusa que no tiene peso ninguno, y solamente se permite en esos casos de que tengas muy justo el tiempo y va a salir el tiempo de rezo. Estás en un avión, en un viaje de 5 horas, no tienes un lugar donde rezar en el propio avión, y si llegas ya ha salido el tiempo de la oración. Si aterrizas pues no tienes opción para rezar dentro del tiempo, aun juntando los rezos, por lo tanto se te permite rezar sentado, seas hombre o mujer. Que en caso de inseguridad, no puedo bajar del coche ni un minuto. Si bajo del coche pues me van a pegar un tiro o lo que sea, entonces me quedo en el coche. Lluvias intensas, no tengo dónde refugiarme ni dónde digamos esconderme, etcétera, y no tengo otra opción que rezar en el coche. Son casos extremos, pero hay algunos que lo plantean no solo en los viajes, sino, bueno, voy a un centro comercial y estoy 3-4 horas haciendo la compra, llega el momento de la oración, voy al parking y me meto en el coche y rezo. ¿Por qué rezas en el coche, hermana? Eso es que aquí hay hombres y no quiero ser vista como musulmana. Has estado 3 horas o 4 horas recorriendo tienda en tienda y has sido vista por 50.000 hombres, eso no es importante, pero a la hora de rezar y cumplir con tu oración, que es obligatoria, y no has tenido la previsión del tiempo de tu oración, ahí te preocupas por ser vista por hombres. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Dónde debería hacerlo? Pues rezarlo en condiciones o que gestione bien el tiempo y tenga el horario en mente a la hora de salir de compras o lo que sea, y llegar a casa a tiempo y rezar, o rezarlo por adelantado o lo que sea, o ir a una mezquita cercana, o si no, buscarse la vida como hemos tenido el tiempo para ir de compras y recorrer las tiendas, pues coger un sitio, alguna parte apartada, algún parking, algún parque. Puede ser a la intemperie. Sí, por supuesto, el rezo, si no tenemos la opción de rezarlo sin, digamos, obstaculizar el paso de la gente, sin exponernos a ningún riesgo, etcétera, es sincera. No creo que también la excusa de que podemos ser atacados, etcétera, bueno, en nuestro contexto español creo que es algo muy habitual. La gente sabe perfectamente que los musulmanes rezan y que en el momento de rezar se apartan a un lugar y rezan perfectamente, y saben que esas inclinaciones forman parte de una práctica que es islámica, etcétera. Por lo tanto, no hay excusa para rezar los rezos obligatorios en los medios de transporte, salvo si vamos a rezarlo en condiciones, en los barcos o incluso hay aviones de líneas de países musulmanes donde habilitan
un compartimento, un espacio para rezo, las líneas saudíes, las líneas cataríes, las líneas turcas, etcétera, sobre todo en la época del Hajj, y te indican la orientación de la qibla, etcétera. Si tienes esa opción, perfecto, no tienes excusa, pero si tienes la opción de parar en áreas de servicio, conduces el coche y tienes la opción de parar cada 30 minutos porque es tu propio coche y rezar donde a ti te dé la gana, o estás en lugares donde también puedes habilitar un espacio para rezar, no se puede recurrir a esa excusa de rezar dentro del coche en los rezos obligatorios. Vale, y con esta reflexión nosotros llegamos al final de este programa, Consultas Islámicas. Les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del número de teléfono, el 173-0251, o a través del correo electrónico consultas@cordobainternacional.com. No se olviden de que tenemos a su disponibilidad las redes sociales, Facebook y Twitter. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Shukran, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب